Capítulo 14. Aún le huele a musgo, ve verde tiernos, verde oscuros, verde grises, verde grillos, gris de piedra y pardo húmedo de orugas, de hojas, bejucos y tierra. Aún siente su mano crispada en la nuca, sus piernas como raíces a él entretejidas, y oye su respiración, besa sus mejillas rojas e incandescentes, lo miran sus ojos entrecerrados. Ahora, zarandeado por su vida de proletario, recuerda que él de 17 años y ella de 15 estaban como embrujados, y se estremece de placer que es al mismo tiempo amargura y despecho. No logra dormirse. Las horas van cayendo en la noche, copiosa de susurros, culleos, ranas y lejanos ladridos, exactamente lo mismo que en aquel otro tiempo. Es un placentero suplicio recordar. Un extraño deseo de herirse, bañándose en su otrora encantada existencia puede, más que él, aunque le deje en la lengua un sabor acérrimo. Y fue que meses después el sol se puso para el último de los Vegas y vino la oscurecida. Se habían dado cuenta en la casa, o la señorita Lefler, percatándose de lo que estaba aconteciendo, buscó la manera de arreglar la situación sin contar la verdad al señor González, de modo que todo quedara en su secreto. ¿O partió la iniciativa de la propia Concepción, que por ventura hubiera comprendido lo absurdo de sus relaciones con un mozo de cuadra? Nunca lo averiguó. ¿A qué, por lo demás, conocer los detalles? El hecho en sí lo enfrentó de lleno con la dura realidad de su condición de muchacho nacido en familia pobre y sin lustre. Se lo dijeron en la tarde, cuando fue a llevar a la muchacha una mata de exuberantes guarias de Turrialba que había encontrado la víspera. La señorita Concepción se fue esta mañana a la capital con Marcele. Y él, ingenuamente, solo atinó a pensar. Qué extraño que no me hubiera dicho nada. Antier, cuando volvimos a la Piedra, pudo haberme contado que tenían viaje al interior. ¿Sería algo intempestivo? Cuando regrese se lo preguntaré. Y estuvo cuidando la mata de guarias pensando que, a su retorno, Conchita se pondría feliz con ella. Pero pasaban los días, las flores se agostaron y ella no regresaba. Su desconcierto aumentaba. La falta que le hacía iba creciendo, agravada por la total ausencia de noticias suyas. Por fin, conoció la verdad inopinadamente. Se había ido a Europa con su tía Marcele a ingresar en un colegio. Así lo había escuchado en la casa a su madre, que se lo contó. Esta, desde luego, ignoraba lo estrechamente vinculados que habían estado. No lo quería creer. Se le hacía insoportable. Y por un tiempo estuvo consolándose con la ilusión de que, mañana mismo, de súbito, reaparecería por allí. Que se hallara en Francia se le volvía tan abismático, tan remotamente inimaginable. ¿Era que aquel país estaba en alguna parte formando una porción del mundo? ¿Cómo podía ser que el corazón de Conchita, el mismo sobre el que tantas veces había puesto su mano para escucharle sus golpes amables, estuviera al otro lado del océano? Y se despeñaba por los caminos del sueño. Mas qué diferente sueño el de ahora, lleno de amargor y dureza. Lentamente fue comprendiendo. Había estado existiendo en un mundo ilusorio. Le habían venido engañando su vida en la casa de los propietarios. Ahora principiaba a vivir su propia realidad. Y, entonces, paso a paso, fue también penetrándole más la pesadumbre de su tío Remigio y sintiendo simpatía por el imponente silencio de Estucurú, en que habitualmente se envolvía su padre. El pasado, aun cuando con menor carnalidad que en sus parientes, pero si se quiere con mayor fuerza, porque se nutría de lo imaginario, se dio a tener citas con él para llenarlo de añorantes ensoñaciones y de rencor. Se fue a vivir con Remigio, quien noche tras noche volvía con sus historias, y Martín las oía con nueva y diferente devoción, viendo en sí mismo la continuación de todo aquello y alimentando su alma. Después de haberse sentido tirado al canasto de la basura como un desecho por los González Lefler, escuchaba la voz poderosa de su verdadera familia, y el apellido Vega y el otro que llevaba bajo el Villalta, iban adquiriendo un valor renovado y más vivo. Ya no como a sombras solamente, sino como a hombres, quiso a sus abuelos. Mientras conversaba con el viejo tío, le preguntaba a veces: «Ñor Remigio, ¿cómo era la cara de Tata Espíritu Santo?», y el viejo trataba de describírsela. Después, oyendo que el sobrino quería saber cómo había sido Dolores, doña Susana o cualquier otro de los sumergidos en los años, se esforzaba con placer que le nacía de su propio somormujamiento en el pasado, por revivírselo todo. Y entonces, «¿Cómo me hubiera gustado estar en medio de ellos?», exclamaba el muchacho. Debe de haber sido esa una vida tan diferente a esta de ahora. Y así daba pie al viejo para echarse por la planicie de sus remembranzas, explayándose horas en ella, entre puro y puro. Revuelta con su tristeza, se le notaba una diminuta lumbre, tal como si él tuviera la esperanza situada no cual los demás, adelante, sino hacia atrás, hacia atrás. En ocasiones decía: «Martín, ¿sabes una cosa? Yo debería morirme. Es más, creo que yo lo quiero, de veras. Si no fuera que lo prohíbe Dios en la de menos hace tiempo que me hubiera dado un buen machetazo en el pescuezo». «Pero tío Remigio, ¿cómo puede decir tal barbaridad?
Es que sonreía acongojado, y de ahí, yo quisiera volver a estar con Tata y Mama Dolores, con todos ellos, con Martín, tu abuelo, viéndolo traer amarrado al albardón de su caballo un cuero de lagarto, siempre tan hombre y, como tan solo. Ah, ¿y su mujer? Pensaba unas cosas, vieras. Tata Espíritu Santo siempre estaba diciendo que la vida había que trabajarla duro y dejar las diversiones para cuando se pudiera. Esto lo decía para criticar a Mano Fermín, el segundo de nosotros, que se fue de la casa y no volvió. En cambio, había que oírla a ella, todo lo contrario. Cuando se iba a pintar unos cuadros muy de bien ver qué hacía, yo me le sentaba al lado y se ponía a hablar. Remigio, hay que saber una cosa, la vida debe adornarse con pinturas y canciones. Ustedes son callados y como tristones, pero vos, que sos un muchachito apenas, no debes hacerte así. Aprende a tocar un instrumento. Sean como Dolores y como yo, pinten y canten. Hay que trabajar, sí, pero hay primero que aprender a reír y alegrarse la vida, porque, ¿qué sería de nosotros si no hubiera flores? Sí, eso decía, y creo que tenía su razón. Yo, por seguir su consejo, aprendí a tocar guitarra y a cantar. Pero, ¿para qué me sirvió? Decime, ¿para qué? Es que yo creo que un pobre no puede alegrarse. ¿Para qué nos sirven las flores como no sea para adornar nuestro ataúd? ¿Para qué las guitarras? Pero en aquellos tiempos, así que se podía uno poner como de fiestas, de verdad, oyendo el aserradero cantar y a Tata Espíritu Santo dirigir la voltea de palos que iban luego para la sierra, sí, entonces la vida sí que valía la pena, qué bien sacaban mi mamá, doña Susana y Magdalena, acompañándose, esa canción que dice: Costa Rica, mi patria querida, vergel bello de aromas y flores cuyo suelo de verdes colores densos ramos de flores vertió, la entonaba, pero se interrumpía, como si se le quebrara en la garganta. No, ya no me suena igual, ya no es la misma. Y sus palabras impresionaban ingratamente al sobrino. Lo situaban de filo ante la cruda verdad de su condición, antes irrevelada mientras vivió en la casa de los González. Tanta riqueza de algunos frente a la miseria de tantos otros resultaba desconcertante, lo aturdía, más aún cuando escuchaba a Remigio monologar de esta manera. ¿Qué remedio hay? Lo que es, y se acabó. Uno no tiene más que vivir para morir, así es, uno no tiene más que eso. Parecía cierto. ¿Para qué existían, si no, las familias en la hacienda? Apenas si comían, se medio abrigaban y, luego, allí estaba el cementerio contándoles a todos la escueta finalidad, acabarse. Como señor Remigio hubiera estado presente aquella remota vez cuando su padre le dijo a Benigno Mena. Pero mano, se vive para vivir, exclamaba. En cambio, Tata y los otros compañeros, qué diferente. Esos sí que vivían, en verdad. Tenían algo por delante, se les abría la montaña, volaban hacha en lo propio. Y había que verlos trabajando más, mucho más que cualquiera de los hombres de la actualidad. Eran empunchados. No bebían guaro para ahuyentar los malos pensamientos, sino para gozar, para elevarse por las nubes. Había que haber estado con ellos cuando bebían. No como yo, no, ¿qué va a ser? Y dejaba caer la cabeza o se ponía a dibujar en el suelo garabatos con su dedo, ensimismado, para enseguida continuar. Ellos, según yo, no se han muerto, de veras. Ellos están aquí. Algunas veces me voy a los pastizales o al lugar donde quedaba el aserradero y me estoy como viéndolos y como hablándoles, porque algo me dice que todavía andan por estos lados. Esta tierra la hicieron esos hombres, Tata y los demás. Todavía me parece estarlos viendo destorsalar el ganado o volar hacha en la faja que voltearon para impedir que don Ambrosio los cercara. No, el tiempo para algunos no pasa. A Martín se le antojaba tan extraño. ¿Era posible que en realidad sus antepasados erraran por ahí? Él no lograba imaginárselo. Y sentía lástima de mirarlo cuando dormía sus tranquilas borracheras bajo los árboles, castigado quizá por la cilampa. Entonces se lo echaba a la espalda y lo venía a depositar en la covacha donde ambos a la sazón vivían. Se iba estrechando entre los dos una amistad que era, mejor que entre sus personas, entre el espíritu del pasado y el del presente. Y así como el pasado embestía y deseaba crucificar a Martín, él, el presente, se esforzaba por adentrarse en el viejo para darle alegría. Sí, fueron como padre e hijo de lo mucho que se trataban y querían, solo que un Tata lleno de otros padres y abuelos, y un hijo donde Remigio sentía al último vástago de su propia gente y donde deseaba por eso descargar su tristeza. Martín, porque lo deseaba, aunque más aún por encontrar alguna cosa que divirtiera al viejo, le pedía que le enseñara a tocar guitarra. ¿Para qué rayos querés aprender? Pues, caray, para poder alegrarme, como aconsejaba doña Susana. ¿Para eso? No jodas, no vale la pena, muchacho. Pues claro que sí, además, cualquier día me sirve para ganarme la vida. Y al fin consiguió que sus dedos, torpes y arrugados, comenzaran a rehabilitarse en las cuerdas de la añosa guitarra que tenía guardada y que poco después lo sentara a su lado para impartirle las primeras y letradas lecciones. Tenía sus dificultades, ¿qué se va a creer?
No resultaba tan fácil como a primera vista parecía sacarles acordes a esos demonios de cuerdas que no querían entenderse entre sí, pero paso a paso y a fuerza de hacer muecas, como si quisiera conseguir con estas lo que no con las manos, algo iba adelantando. Por lo menos, lo alentaba el tío abuelo, tenía buen oído. Con unos meses de entrenamiento se podía acompañar ya canciones sencillas, siempre que no tuviera que saltar de un tono a otro, porque estos cambios necesitaban más experiencia. Y el viejo se reía, olvidándose de todo. Qué suerte para él haberse encontrado en sus últimos años con Martín, que no bien pasaban los meses, con todo, y sentirse golpeado por la forma brutal en que lo habían separado de Concepción, pudo ir recuperando su buen humor conforme digería la realidad. Esto era una fortuna para el anciano, a quien casi que se le contagiaba su espíritu alegre. El muchacho continuó de caballerizo. Los caballos lo atraían y el andar amansando potros chúcaros, antes que significarle un esfuerzo mal remunerado, le resultaba diaria diversión en medio de la que se sentía muy a sus anchas. Concepción se le convertía poco a poco más bien en un recuerdo agridulce. A medida que comprendía con claridad lo insostenible que había sido su amor, experimentaba disgusto para consigo mismo y una especie de rencor sordo para con los González Lefler. Ellos, sin habérselo propuesto, le habían creado un ambiente mentiroso, alejado por completo de su propia identidad social, y luego, cuando la vida lo echó en brazos de su amiga de siempre, lo patearon y vapulearon. Ni siquiera le reclamaron nada, y esto era, si se quiere, lo peor, como si no hubiera significado más que una cosa lamentable atravesada en el camino de la señorita, de quien había urgido apartarla, pero sin meterse con la cosa, porque la cosa no valía nada y, además, existía el peligro de un escándalo. Santo Dios, un escándalo con un pobretón campesino, hijo de cocinera. Bien merecido se lo tenía, se recriminaba por ingenuo. Y a pesar de todo, dos personas continuaban en él como verdades intocables. Concha y la señorita Marcele. Porque la primera le había sido tan querida que no podía ensombrecerla con un pensamiento hostil, y la segunda, estaba seguro, en todo aquello no había sido sino una víctima más. Él ignoraba todo lo que pudiera haber acontecido dentro de la casa a raíz de aquellos amores, pero no podía aceptar que la tía hubiera tomado un partido contrario al suyo. La prueba era que a ella también la habían echado, despachándola para su país natal, donde no le quedaban parientes cercanos. Sí, la Lefler había debido purgar el haber sido tan asidua de Martín, mozo de cuadra. Le agradecía también que hubiera creado en su ánimo, y ya para siempre, una disposición que tendía a rebuscar en su alrededor motivos con los cuales sentirse contento, grabándosela con el cincel de su sonrisa y su afán por rodearse de abejas, aves y dibujos de colores. Él no podía menos que pensar cuánto se parecían, a despecho del tiempo, aquella Susana de Remigio, tenue y atormentada de la muerte, y esta Marcelle de su infancia, vital y saludable, con todo y sus matices tan distintos. Más, ¿a qué conducía a congojarse con su recuerdo, unido al que más le dolía, el de Concha? Sentía aversión por el sufrimiento. Lo tenía tan cerca en su tío abuelo y en su oscuro padre. Y, no obstante, el sufrimiento pugnaba por aproximársele y rondarlo como aquella vieja hacienda a las antiguas Abras, la piedra del ensueño, la partida de Concepción, las historias de Remigio, el mutismo de Marcelino, su propio convencimiento de que no era sino un jornalero, se aliaban en su contra. Pero Martín forcejeaba con todo eso y salía, bien que mal, victorioso. Estaba la guitarra, estaba la yegua azuleja, que había amaestrado hasta hacerla arrodillarse para montarla. Estaban Juan, Manuel, Mariano, Amancio, Tomás y tantos otros con quienes irse el domingo a pescar o cazar tepezcuintles. Le decía al anciano. Pero no, tío Remigio, no se ponga usted así. No beba tanto guaro, que se va a matar. No vale la pena. Si otros tienen tierra o dinero o diversiones, nosotros tenemos otras cosas. Vea usted, por ejemplo. Yo sé leer y me he conseguido algunos libros. Ahora leo un periódico muy interesante y nadie puede impedírmelo. Estoy aprendiendo mucho. Tengo todo el río a mi disposición para bañarme cuando me dé la gana. Mire, ¿quién nos puede borrar esas montañas tan azules? Los yigüirros también trinan para usted y para mí, tío. Y usted tiene su guitarra, cante, aunque ya no le suene la voz. Haga lo que le pedía hace tantos años su doña Susana. A mi hijito, le respondía el viejo, qué fácil decirlo. Pero si usted mismo afirma que todo esto no tiene remedio, que es el destino de cada cual ser como es. Entonces, ¿por qué lamentarse? Muy bien que hable de Tata Espíritu Santo, de Mama Dolores, de Martín Villalta. Eso está bueno. Pero, si ellos vivieran, no estarían contentos viéndolo tan amoinado por su causa. Empero, Remigio era ya un cascarón demasiado tieso e irreductible. No bien le hablaba así, terminaba echándose a llorar sordamente, y entonces su agobio se filtraba en el corazón del sobrino, que ya no podía seguir sintiéndose el mismo despreocupado muchacho, y exclamaba para sus adentros. Diantre, algo hay aquí que yo no entiendo. ¿No dice él acaso que esto no lo cura nadie, que es la voluntad de Dios?
y le sonaban sus pensamientos vacíos, como si detrás de ellos la cara risueña de Martín Villalta le hiciera un guiño y le dijera: «Nieto, desconfíe». Y era que por entonces, de veras Martín se había convertido en asiduo lector de un periódico que llegaba de algún modo a la hacienda, escrito por trabajadores. Por su medio se vino dando cuenta de que había muchos obreros que luchaban por lo que llamaban sus derechos. Ah, caray, era bueno saberlo. Ya la señorita Lefler le había dicho una vez, a propósito de una pregunta que él le hizo sobre cierto pasaje de un libro de historia que ella le había prestado. Recuerde, Martín, que todos los seres humanos deben ser realmente iguales en oportunidades y en derechos. Con el tiempo, llegará de algún modo a conseguirse. Muchos hombres han luchado y siguen luchando por esto, pero aún faltan más bastillas que derribar. A saber si ella se refería a trabajadores y a periódicos así. ¿Quién se lo podría decir? Más de 3 años hacía de la partida de Concepción y la señorita Lefler cuando una mañana, viendo Martín que ñor Remigio no se levantaba de su camastrón, lo vino a despertar y se dio cuenta de que estaba muerto. Lo lloró mucho. Durante su entierro, todavía se le podían ver humedecidos los ojos. Y entonces pensó que su tío abuelo no había vivido para morir, como él creía. Había sembrado. Martín miró su corazón y vio que el viejo le había dejado esculpidos nombres, hechos, dolores, pero que él y el tiempo nuevo interpretaba a su manera. Las abras, los sueños de ñor Espíritu Santo y su mujer, los lagartos de Villalta, su propio Atarra. Todo eso tenía un sentido. Era historia, como historia habían sido Ambrosio y Laureano Castro. Sí, era como para ponerse a meditar. El último Vega no había estado con los antepasados, pero este anciano que ahora regresaba a la tierra lo había cogido, sin saberlo, y, poniéndolo de cara a los años hundidos en el tiempo, le había estado gritando: «Míralos, Martín, todos ustedes son hijos de ellos, hijos de ñor Vega, el hombre que lloró un día, de viejo, sobre el ataúd de su propia tierra. Todos, no solo vos, sino los otros que a tu lado trabajan. ¿Quién no tuvo un abuelo que, alguna vez, fue dueño de su vida y de sus propias cosas?» Miró después la hacienda. Le pareció un monstruo extenso y vacío. Allí nadie, con excepción tal vez de los propietarios, sabía para qué estaba viviendo. Para rezar, quizá. Para llorar, probablemente. Para morir, con seguridad. No, eso no debía ser. Y sintió deseos de irse. ¿Acaso le pertenecía la yegua azuleja, uno de tantos animales de la hacienda? Lo único suyo era la guitarra de ñor Remigio. Con ella bajo el brazo una soleada mañana se montó en el tren. No lo hizo sin cierta amargura. Quedaban allí su buena madre: «Adiós, mamá, no deje de escribirme, hijito, pórtese bien», su extraño padre y tantos recuerdos. Pero, al mismo tiempo, sentía en el ánimo una cálida emoción desconocida hasta entonces para él. Quería vagabundear, como su abuelo, ir por ahí, al desgaire, para huir, para librarse de algo que, si se quedaba, terminaría por sitiarlo y vencerlo. Era necesario no perder la alegría, el optimismo, el deseo de vivir para vivir. ¿Qué fue después? ¿A dónde se dirigió? De amansador de caballos, de peón caminero, de ayudante de albañil, de aprendiz de zapatero, de vagabundo de caminos, donde quiera, ha buscado a los innumerables bisnietos de ñor Vega, los ha oído, él les ha enseñado, a su modo, y ellos también. Lo han encarcelado algunas veces. Sabe de reuniones, desfiles, choques con los enemigos y grandes y fervorosos abrazos con los amigos. Qué agradable es tener algo donde hallar el sentido de la existencia. Ha leído más, ha escuchado muchas conferencias, muchos discursos. Ha tomado parte en discusiones y asambleas. Cuando lo llaman compañero Martín, camarada Vega, se siente cálidamente satisfecho, orgulloso y hasta enternecido, casi tanto como cuando su madre le cantaba de pequeño para que se durmiera confiadamente. Aunque ya no esté la madre, ahora también confía. Y se duerme pensándolo. Capítulo 15. Es ya aproximadamente la 1 de la madrugada. Unos pasos lentos suben por las gradas de la escalerilla que lleva a la vivienda. Es Marabú, que viene a refugiarse en su cueva. A lo lejos, en una hacienda que limita con la de los González, hace rato un cañaveral arde. Caminando a tientas, el hombre se acerca pesadamente a la mesita de la cocina, registra con sus largas manos entre los objetos que allí están y por fin halla la candela. Saca fósforos y con visible nerviosidad la enciende. Sus manos, de tan acostumbradas a dirigir sus movimientos sin la ayuda eficaz de los ojos, parecen dos seres vivientes que actúan con independencia y cerebro propio, ratones que hurgan y corren por su cuenta. Enseguida, andando con su modo peculiarmente agachado, entra en el cuarto donde duerme Martín Vega y se sienta en la cama. Como es tan miope no lo ve. La frente angosta le brilla lúgubremente a la luz de la candela que sostiene en su mano. Respira tumultuosamente y da la sensación de encontrarse muy atribulado. Poco después se arranca con un violento movimiento los anteojos y, cogiendo la candela, se la acerca a la cara hasta casi quemarse la nariz.
Sus extraviados ojos, de un castaño apagado y turbio, se dirigen alocadamente hacia la llama, que retira y aproxima como examinándola a diferentes distancias. Y estando en eso, exclama con voz dolorida. Ya casi es el final. Solo el fuego distingo bastante bien. Lo demás es solo sombra, nube. Y dejando la candela a un lado, baja su cabeza y la anida en las palmas de sus manos, sudorosas y crispadas. Solloza. Luego continúa. Pero, lo he hecho. He podido ver el incendio correr y devorar. Todavía mis ojos servían para algo. A pesar de ser corrientemente tartamudo ahora no tartamudea. Habla como al galope, pero en frases inteligibles. Si lo llegaran a saber, iría a la cárcel, pero, ¿qué? La cárcel. Mejor, tal vez. Allí estaría acompañado, antes, eso sí, hablaría, tengo tanto que decir. La gente se han acostumbrado a verme callado y creen que no tengo nada que poderles contar, pero es que se me ha hecho siempre tan difícil poder expresarme, como si entre los demás y yo se interpusiera una alambrada, y ahora Cándido Perdomo ya no habla en voz alta. Permanece sentado y sigue conversando consigo mismo. Él es dado a monologar largo y tendido. Les diré que soy un infeliz roedor de miserias. Mis ojos no me dejan otra cosa. Me lo señalaré ante los jueces y agregaré. Debió llamarse madre y sintió horror de serlo, lo tiró por la noche en la puerta de un orfanatorio para que manos de caridad lo recogieran. Por eso, aunque me llaman Cándido Perdomo, no hay nadie que pueda decir por qué. Un hombre como cualquier otro. Mi infancia, señores, podría resumirse en el golpe frío y retumbante de un portalón grueso, pesado, que se abría y cerraba pocas veces al día y cuyo chirriar se me entraba hasta las entrañas, llenándome de una orfandad que todos los demás niños que conmigo vivían debieron de sentirlo a su vez, se hallaba pegada de aquella puerta. Y las paredes, y la humedad, y el rostro ceñudo que quería ser maternal de las religiosas que nos educaban. Nos sacaban los domingos enfilados como animalitos unos detrás de otros. Uno miraba a los niños que iban de la mano de sus parientes o caminaban solos y no podía imaginárselos de la misma carne y del mismo hueso que uno. Yo los consideraba como a personas de otros mundos. Se veían alegres. Nosotros, es cierto, reíamos a veces. ¿Quién nos podía negar el derecho a la risa? Pero creo que la nuestra se engañaba a sí misma, porque, por lo menos a mí me sucedía, nunca conocimos nada que fuera digno de celebrarse riendo. Nosotros teníamos la vida pendiente del portalón. El portalón era como todos nosotros. Había en el dormitorio, donde dormíamos unos junto a otros, un ojo de buey que daba a la calle. A veces, por las noches, yo me levantaba y, despertando a otros dos huérfanos, entre los tres nos ayudábamos a subir y mirar por allí hacia la tierra y el cielo, a pesar de que tiritábamos de frío. Así se nos pasaban horas, y si nos descubrían, nos encerraban en un sótano sombrío y húmedo que nos aterraba, donde uno no podía verse ni las manos y nos tenían a pan y agua. Había una hermana diferente. Parecía siempre tan triste, tan desolada. Era una de las pocas en quienes nosotros sentíamos de verdad cariño, tanto que ahora lo comprendo, pero entonces a mí se me hacía en la cabeza un arremolinado mar de asombros, me besaba a escondidas, temblando y acariciándome con sus manos finas, blancas, minuciosas. A mí se me antojaba que la señora, quien entonces tendría apenas unos 20 y tantos años, era el mismo Satanás. Porque, no ignorarán ustedes que nos hablaban del demonio con demasiada frecuencia. Es así como mi vida, a pesar de mí mismo y de que ahora yo no creo en eso, está llena de infierno y de demonios. No puedo dormir tranquilo si no hay personas cerca de mí. El infierno me persigue. Me persigue la religiosa. Así me sucedía años después, cuando estudiaba en un seminario. Fui un mayorista angustiado. Mi juventud puede resumirse en 2 palabras. Dios y la hermana. Rezaba y meditaba en las cosas divinas como un poseso, y sin embargo me encontraba con su rostro angelical y afligido en todos los rincones donde mi vista quería huir de ella. Yo creía que personificaba a Belcebú y luchaba por rechazarla de mí, y no obstante ahora lo sé muy bien, Belcebú me atraía, era yo mismo quien no deseaba desprenderme de ella, que en la infancia fría del orfanatorio había sido la única nota humana. Sí, fueron años desapacibles. Los compañeros ya me apodaban Marabú y se reían de mí mofándose de que jamás podría ser un buen predicador por mi lengua trabada. No lo pude resistir. Su rostro me obsesionaba. En unas vacaciones, estando de visita en la casa cural de un pueblecillo de Caldas, tomé la decisión de ir a buscarla, tan solo para, me lo imagino así todavía, librarme de ella viéndola, una vez más. No había nada de extraordinario en que un mayorista, antiguo pupilo del establecimiento, viniera a visitar a sus preceptoras de otro tiempo. Interiormente le pedía perdón a Dios por mi acto, que se había opuesto a sus mandamientos, y vine, golpeé la campanilla del portalón. Todavía recuerdo el estremecimiento que sentí cuando éste giró sobre sus goznes crujiendo con el ruido que yo también recordaba. Pero Sor Eduvigis no estaba allí ya. Con mucho embarazo la Madre Superiora me contó que horror, pecado había colgado los hábitos 2 años antes.
Fue demasiado para mí. Aquello logró cortar el hilo que me ataba a mi existencia eclesiástica. Ustedes tal vez se sorprenderán oyéndome decir que de un día para otro pasé del estado de ánimo más fervoroso y contemplativo al más despreocupado de Dios que pueda imaginarse, pero así fue. Años más tarde, cuando ya los médicos me habían diagnosticado una miopía galopante, pero aún veía con relativa claridad, de improviso me la encontré en la calle, del brazo de un hombre, hallándome en Antioquia. Tuve que sentarme en el borde de la acera, porque creí que no podría sostenerme en pie. No volví después jamás a verla, y, sin embargo, todavía la llevo en mis ojos, que ven muy bien hacia adentro y la contemplan. Mi vida desde entonces se sintetiza en dos sufrimientos. El recuerdo de la monja y mi miopía. He vagado, viajando de aquí para allá. La gente cree que soy hombre peligroso y taimado, pero mi único delito es ser feo y tartamudo y estar condenado a la ceguera. El único oficio que me gustó fue el de marinero. Vive uno en una constante búsqueda y una perenne huida al propio tiempo. Mas, ¿se concibe a un trabajador del mar que no pueda ver bien? Me echaron cuando me puse inútil y desde entonces vivo pendiente de mis pupilas, mirando cómo se desvanecen y estrechado en un círculo de oscuridad que me sobresalta. ¿Tiene entonces importancia que haya incendiado un sembrado de cochina caña? Y Cándido Perdomo dobla su cuerpo y luego se tiende en el camón hasta la mañana siguiente. Es grande la sorpresa de Martín cuando temprano del otro día se despierta y ve que frente a él, de pie, se halla Marabú, haciendo esfuerzos por distinguirlo a través de sus lentes. Y, él que creía estar en la covacha de su padre, todavía medio aturdido por el sueño, se incorpora y balbucea una explicación. Por toda respuesta el hombre miope lo mira de un modo extraño y muy incómodo y lentamente lo señala con su puntiagudo dedo mientras tartamudea. Usted lo sabe. Usted me oyó anoche. Vega, que ha dormido como un tronco, se desconcierta ante aquella manera tan poco usual de reclamar a otra persona el haber dormido sin permiso en la habitación propia y no haya que contestar. El otro, agitadamente, prosigue. Maldita costumbre la mía de hablar en voz alta. Y gesticula en forma inexplicable. Martín lo interrumpe. No sé de qué habla usted. Sencillamente he pasado la noche aquí por una equivocación. Creí que se trataba de la casa de Marcelino Vega, mi papá. Pero por favor suplica Marabú, no lo cuente, no me descubra. Este hombre está loco, piensa Martín. ¿Qué demonios me quiere decir? No entiendo nada. Y siempre tartamudeando el miope vuelve a decir. Lo hice sin querer. ¿No comprende que ya casi no puedo distinguir? Muy bien, bueno, sí atina a responderle, pero déjese de cosas. Mejor será que no hable más del asunto, agrega sin imaginarse para nada de cuál asunto se trata. Mire, amigo, yo sencillamente quería pasar la noche y eso es lo que he hecho, nada más. Y Marabú entonces se queda como clavado en un solo lugar. Vega lo mira con disimulo, receloso de tener que hacer frente a una situación que le resulta absurda. En eso el colombiano tartajea. Sí, comprendo muy bien. Lo que pasa es que usted es un buen hombre. No quiere perjudicarme. ¿Cuánto se lo agradezco? Bueno, definitivamente este extraño pajarraco no anda bien de la cabeza. ¿En qué horas se me ocurrió venir a caer en su casa? Ahora dice Martín, puesto que ya está todo explicado, creo que debo irme. Me llamo Martín Vega, a sus órdenes. Perdomo hace un gesto de consternación que en su alargado rostro cristaliza como una mueca, y piensa. Como lo sabe, será mejor retenerlo aquí, cultivarlo, cuidarlo. Pero, ¿de qué modo se lo digo? Maldito tartamudeo, maldito miedo de expresarme a los demás, mire usted, balbucea penosamente. Tal vez, si no tiene inconveniente, bueno, es que, esta es mi casa, y la suya, si así lo quiere usted, me llamo, Cándido Perdomo, para servirle. Sucede que tal vez, me equivoco, usted no ha encontrado, como se lo dijera, una casa donde vivir. ¿No es usted el que llegó ayer? Sí, el mismo. Antes había vivido y trabajado aquí. Soy nacido en esta hacienda. Entonces mejor. Y al ver que ya Martín se dispone a recoger sus cosas con indudable intención de marcharse, vence su timidez y le dice, tomándolo de un brazo. Hágame el honor de aceptar mi casa, buen hombre. Mi cama, mis utensilios, mis cosas. Cualquiera de estos días yo puedo irme de aquí, quién lo sabe, y se lo podría dejar todo. Sí, hágame el honor. Y Martín, acongojado por las largas dificultades de Marabú para explicarse, se conmueve y acepta. Si tanto se empeña, bueno, conseguiré una cama con algún vecino. No lo molestaré gran cosa. Poco después, sin decirle nada más, como si la conversación lo hubiera agotado por completo, Cándido le sirve café en una taza, sobre la mesa de la cocina, y se va. Bicho raro, piensa Martín, pero creo que no será problema convivir con él. Preferiría no haberle aceptado el favor, pero hubiera sido grosero rechazárselo. En fin, ya veremos. Capítulo 16.
Inusitado revuelo se levanta en la hacienda con la noticia del incendio de la noche anterior en los cañaverales de los Ramírez, colindantes de los González. Corren distintas versiones sobre su origen. En las casas de los hacendados se repiten, palabras más o menos, los mismos comentarios. Es obra de los rojos, destructores de principios y de propiedades. Un diario de la capital escribe. Llama la atención el hecho, por cierto muy significativo, de que el sabotaje haya sucedido al mismo tiempo que un sujeto de apellido Vega, conocido por sus actividades de agitador, ha llegado a la hacienda de los González Leflay. ¿Coincidencia? ¿Causa y efecto? No podemos saberlo. Sin embargo, se nos informa que los finqueros no solo de esos lugares, sino de todo el país están tomando medidas para impedir que hechos vandálicos semejantes, producto de agitadores sin conciencia, se repitan. La indignación es general. Se han perdido muchas hectáreas de caña y si el fuego no pudo hacer más daño se debió a la circunstancia de que por haber llovido en días anteriores las plantaciones no estaban completamente secas y fue posible dominar el empuje de las llamas con la ayuda de los hombres de la hacienda y otras personas que acudieron en la madrugada, apenas se enteraron de lo que acontecía. Martín se percata de que más de una cara lo mira con sospecha y deplora entre sí que haya sido al día siguiente de su llegada cuando el incendio, casual o intencionado, sucediera. Esmeralda Rojas le cuenta que los hermanos González, quienes a la sazón administran la empresa, han encargado a 2 individuos incondicionales suyos de que lo vigilen y los mantengan al tanto de cada uno de sus movimientos. Parece ser que en la casa grande, como se le dice a la de los dueños, se lo considera a él una especie de Judas, que, habiendo crecido en ella y comido de su cocina, se volvió un trastornador de las buenas relaciones entre patronos y obreros. Y oyendo eso sonríe. Está tan acostumbrado a escuchar frases parecidas que ya no le sorprenden. Es más, así lo supuso desde que llegó, dio por descontado que chocaría no solo con el recelo proveniente de su calidad de luchador proletario, en general, sino muy especialmente de ser él quien es. Martinillo, hijo de la difunta cocinera, contra el que en la familia González se guarda un secreto odio oriundo de cierto palacio encantado. Y piensa que él, por su parte, no tiene ya rencores personales para con los González. El hecho de haberse criado en su casa no puede borrarse de su memoria. No lo trataron mal. Allí pasó muy buenos años. Es verdad que cuando Concepción se fue sintió furia y más de una vez imaginó que los destruía para vengarse. Estaba tan muchacho. Su mundo había sido Concha González y le habían robado el mundo. Pero el tiempo aplacó las cosas. No la ha olvidado. Todavía experimenta una extraña sensación de amargura, un poco apagada y fría, al recordarla, pero su vida es ahora muy distinta. Le gusta lo que lleva entre manos y no hay lugar en su ánimo, por eso, para odios particulares. ¿Cómo le agradaría que en la casa grande se hallara un Marcelle Leflay, cuyo pelo se figura que estará ya blanco, para ir a saludarla y hablar otra vez con ella? No, no les guarda rencor. Sería estúpido. Y ellos, claro, lo consideran un renegado. Le hace gracia. ¿Querrían tal vez que siguiera siendo el dócil caballerizo de otro tiempo? Bueno, es lo que ellos quisieran de todo el mundo, y no los culpa. Están situados en campos opuestos y tienen puntos de vista por entero divergentes. Ellos no han cambiado. Él sí. No es el mismo Martín, enamorado de Conchita, de los caballos y del río. Por estos conserva gran apego, sigue prefiriendo el campo a las ciudades. Todavía sabe domar a su gusto una bestia y manejar el machete de chapeador. Le encanta vagabundear por las noches con la guitarra bajo el brazo y las estrellas sobre el mundo. Más, hace años, al escuchar al tío Remigio divagar de Ñor Vega, Dolores y el cazador de lagartos, sentía tristeza por la tierra. La miraba, la olía, amándola y deseándola, y sin embargo, le parecía tan lejana de sí. Ya él la sabía ajena y un cierto pesimismo lo invadía. Se iba haciendo cargo de una situación que el fatalismo de su tío le pintaba como irremediable. Por suerte aprendió luego verdades que antes ignoraba y hoy, cuando se sienta a contemplar la tierra, no se le da personalmente que esté sirviendo para hacer malvivir a la gente y llenar en cambio las arcas de los propietarios. Le importa, eso sí, por los demás. Ella le penetra hasta el corazón, aun ajena y maltratada. Y es que en el fondo de sí hay una certeza, ya no repite como el tío abuelo. Esto fue de Ñor Espíritu Santo. Piensa en cambio. Esto alguna vez será de todos nosotros. Y se alegra de ser un campesino. Lo saca de su ensimismamiento Esmeralda, que le dice. Bueno, muchacho, déjese de meditaciones. Yo y otros sabemos que no ha venido a quemar cañales, sino a hacernos entender que debemos unirnos. Y él. Estaba solamente acordándome de algunas cosillas. Lo malo es que por ese incendio seguro no le van a dar trabajo. Con incendio o sin él tenía muy pocas esperanzas de conseguirlo. A nosotros nos detestan en las haciendas. Cuando nos tienen empleados nos echan. Cuando pedimos qué hacer nos dan un portazo. Pero de algún modo haré. Tengo compañeros en todo el país. ¿Ve usted mis zapatos, rotos?
Cualquiera de estos días me verá con unos nuevos que me habrán de mandar los zapateros de San José. Sí, pero a pesar de sus zapatos nuevos, creo que va a tener que pasar apreturas. Yo no me preocupo más de la cuenta por los frijoles, ¿qué carajo? Cuando uno ve que hay tanta gente que no tiene con qué comprarlos ya no le importa mucho tener o no el estómago lleno. Sin embargo, es una necesidad comer, ¿no le parece, Martín? Claro, pero no se alarme, Esmeralda, cuando se me acaben los colones que traigo se lo diré para que no me siga vendiendo la comida, responde, y ríe alegremente. No, hijo, no se lo decía, por eso acude ella, un tanto ofendida. Lo sé muy bien, era una broma, pero no sería justo, en todo caso, seguir con usted entonces. Por lo demás, ya verá que de algún modo me las arreglo. Y como ya se anuncia la noche mojada y lloviznosa, Martín se sienta en el corredor de la casa de Esmeralda y comienza a rasguear la guitarra. Poco después se juntan allí otras personas que han llegado huyendo del chubasco a buscar el calor de la música. Algunas mujeres y una docena de jornaleros de distintas edades que fuman y conversan sentados en el suelo, con sus pies en ángulo obtuso y las espaldas recostadas a la pared o a los horcones. Esmeralda reaparece, tarareando. Tecolote, ¿qué haces ahí, parado en esa pared, esperando a mi tecolota, que me traiga de comer? Oí, mujer, ¿no tenés por ahí un poco de cususa? Pregunta un cuarentón de bigotes amelcochados. ¿Queda un algo? Pues tráetelo, que aquí te lo pagamos al contado. Hay que calentarse. Y a poco la botella va pasando en rueda, de boca a boca. Martín apura también su trago, que le escuece como sabrosa lejía en la garganta, y luego sus dedos entretejen acordes, aruñando ágiles y diestros como patas de sonora araña. Por lo que un jornalero viejo le dice: «Vega, canta aquello de como soy pobre, no tengo casa ni tengo amores». Y él, continuando: como soy pobre, voy por el mundo de golpe en golpe. Pero corta de pronto y... No, Jeremías, esa no me gusta, qué diablos, amores he tenido y más pienso tener, mejor entrémosle a otra, guanacasteca por más señas. Cuaja en el grupo un silencio como de iglesia, que la guitarra rompe al punto, y la canción brota. He guardado en mi boca fuertemente apretado el perfume de un beso que dejaste olvidado, y lo llevo, señora, de la misma manera que si el beso en mis labios escaparse quisiera, y ayayay, qué reata, gruñe uno, quien empieza luego a hacer segunda. Cuando ya por el mundo ponga fin mi jornada moriré con la boca fuertemente apretada, para que en el instante de emprender la partida lleve mi alma en tus besos el sabor de la vida, y di ay, Jesús Alpírez, vos siempre tan cantador, ¿por qué hoy tan callado?, le dice un hombre a otro. Déjalo, responde el que se acuclilla entre los dos. ¿No ves que está de duelo? ¿De duelo? Perdona, no sabía, lo siento mucho. Sí, hombre, Amancio Gómez le macheteó a la cachita. A carajo, ¿cómo va a ser? Se fueron ayer domingo a Tepezcuintlear por las orillas del río Tepemechín. Jesús va de rajar con que la cachita no tenía igual para desencuevar Tepezcuintles, la metió por un usu y le dijo a Amancio que estuviera listo con el machete cuando el animal saliera por la otra boca de la cueva y, no va más, bien saliendo como una flecha la perrilla y Amancio dándole de alma el filazo. Hombre más bravo que se puso este Jesús. Se la partió en dos. Y Jesús dice: palabra que porque Amancio es mi amigo no me le fui encima a leñazos. Pero no se la perdonas. Le cortaste el habla, ¿verdad? Bueno, carajo, es que a esa perrita no la repongo con nada. Animalito más bueno para Tepezcuintlear. ¿Qué le vamos a hacer? Se oye por ahí una voz socarrona, la pobrecita ya puso fin a su jornada por el mundo. Y hasta Alpírez se carcajea. Por aquel arcaduz alegre la noche se alarga cada vez más empapada y lluviosa mientras el dirigente habla o canta o hace comentarios de cualquier cosa, lejos de pensar entonces en sus tareas sindicalistas. Bien sabe que este es otro modo de trabajar en lo suyo. Cantar es ser humano, y ser humano es acercarse a los hombres, espantarles su mal, llorar con ellos, reír, gritar, burlarse del tiempo, aunque la vida embista como una danta, yo no le tengo miedo, no se lo tengo, porque el que canta su mal espanta, se oye entonar a coro, y después el grito. Uy pipía, uy pipipipipía, que se mete en la noche triunfal, aguda, firmemente.